Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y bueno, pues estamos con mucho optimismo por los hechos positivos. Por supuesto, han habido cosas discutibles en las últimas semanas, pero en general, si tenemos visión de largo plazo, podemos visualizar una luz al final del camino que nos permita creer que podemos vivir una sociedad diferente y podemos construir esa sociedad diferente utilizando las herramientas que nos da la misma ley. Por eso en este proceso de cambio de ideas hemos decidido nosotros hoy en El Ágora conversar con una conocida jurista, una abogada que se ha dedicado en los últimos tiempos a practicar un activismo que ojalá practicaran más abogados, apoyados por supuesto por ciudadanos. Nos referimos al activismo judicial. ¿Qué es el activismo judicial? ¿Qué implica? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál ha sido la experiencia en este campo de nuestra invitada, la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, a quien le damos la bienvenida a El Ágora? Ana Lucía, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Marta Yolanda, buenas noches, Jorge, gracias por la invitación y muy buenas noches a los televidentes. Bueno, Ana Lucía, contanos, ¿qué es el activismo judicial y qué es lo que te ha motivado a ti a practicarlo? Bueno, pues definitivamente el activismo judicial es hacer uso de las herramientas jurídicas que tenemos para demostrar que nosotros como ciudadanos sí podemos apoyar a las autoridades a que se muevan ciertas cosas o en su defecto a presionar para que actúen conforme a la ley, siempre buscando el respeto al Estado de Derecho, la institucionalidad y que nosotros como ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos, conozcamos la ley y le empecemos a enseñar a todos los demás guatemaltecos que podemos accionar, es instaurar la cultura de denuncia, la cultura de demanda. Que eso es en una forma de volverse más activo, obviamente de ahí viene la palabra activismo, ¿verdad? Pero en el sentido de no quedarse pasivo esperando que pasen las cosas y a ver cuándo sucede y a ver si alguien hace algo, sino dedicarse uno a ver, bueno, hay este problema y las autoridades lo podrían hacer, pero simplemente no se les da la gana o no han querido hacerlo o no han querido enfrentar ese problema. Entonces estaríamos pensando en que lo que estás haciendo a través del activismo judicial es presionar a las actividades para que hagan lo que tendrían que hacer pero que no lo hacen. Presionar a las autoridades. Sí, esa es una forma. Por ejemplo, cuando se dio el caso, salió a la luz todo el caso de la línea, que Juan Carlos Monzón Rojas desaparecido, ni siquiera había recompensa, mirábamos que no había una movilización de las autoridades para dar con su paradero. Entonces se nos ocurrió plantear una exhibición personal a favor de él y gracias a esa exhibición personal fue la primera vez en la historia de Guatemala democrática o en la historia total, creo yo, en que se entra a la casa de un funcionario que goza del derecho de antejuicio para poder buscar a una persona que está desaparecida y que podía estar dentro de sus inmuebles. Entonces ahí rompimos ya con el esquema de que los funcionarios son intocables y que no se pueden ingresar a su casa. Entonces utilizamos los mecanismos jurídicos que teníamos y lo hicimos funcionar para empezar a inyectar a las autoridades que vean que tenían el respaldo y como que darles tal vez un poco más de ideas de en cómo proceder, porque a veces se quedan pensando solo dentro del cuadrado y nosotros como conocedores del derecho podemos ver alguna otra salida, que es el caso que tuvimos con la exhibición personal. Encontramos la forma de poder entrar a las casas de Roxana Valdetti. Asumo yo que al ingresar ahí pues se vieron ciertos indicios y gracias a Dios pues estamos viendo los resultados que tenemos, que ya a Santa Teresa. Aunque no ha aparecido Juan Carlos Monzón. Aunque no ha aparecido Juan Carlos Monzón. Hablaste nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Ana Lucía? Pues somos un grupo de abogados y de no abogados, empresarios guatemaltecos preocupados que decidimos unir esfuerzos para crear la Fundación Denuncia Guatemala, que ese es su objetivo, ¿verdad? Crear la cultura de denuncia, activar los mecanismos jurídicos, unir esfuerzos para poder hacerlo y nos gustaría que fuera un movimiento a nivel nacional, ¿verdad? Así como está Denuncia Guatemala, que estuviera Denuncia Escuintla, Denuncia Matitlán, para empoderar a los ciudadanos, a que nos atrevamos a dar el paso.
No, el poder proviene del pueblo, y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución en su artículo 152, y de esta manera estamos ejerciendo el poder. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que las autoridades hagan lo que quieran con el país. Yo creo que ya llegamos al hartazgo, ya vimos lo que pasó cuando estamos dejando que las autoridades hagan lo que se les da la gana, y estamos viendo el desastre que ha sido el gobierno patriota precisamente por eso. Entonces yo creo que si algo hemos aprendido de eso es que no podemos permitir que ellos hagan todo, y que está en nosotros también, porque no es solo deber de las instituciones del Estado proteger el Estado de Derecho o velar por el bienestar de Guatemala. Yo creo que es un deber de todos nosotros, y cada uno de nosotros dentro de nuestra esfera podemos contribuir a que Guatemala sea un mejor país. Entonces nosotros nos unimos, valientes guatemaltecos, la verdad, tengo que decirlo, con muchas agallas, y formamos la Fundación Denuncia Guatemala. No recibimos dinero del Estado, ni tampoco recibimos dinero de absolutamente nadie. Es una fundación que nosotros mismos estamos financiando. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por el futuro de nuestro país, y es un futuro que nosotros tenemos la obligación moral y ética de contribuir para que Guatemala sea un mejor país, y eso es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo libre y con nuestros recursos. Y acabas de decir una cosa muy importante. Primero, que son individuos concretos quienes lo están haciendo. Sí. Y segundo, que ustedes preocupados por su futuro y el de sus seres queridos, por supuesto que también están beneficiando al resto. Sí. Pero porque tú querés vivir en Guatemala, estás actuando. Y pensaba cuando dijiste el poder reside en el pueblo. Realmente el poder reside en cada uno de los individuos que formamos parte de esta sociedad. Entonces el problema de recurrir a colectivos es que dicen, entonces el pueblo, alguien más del pueblo que lo haga, no lo voy a hacer yo. Y eso es parte del problema. Tenemos que reconocer que es en cada uno de nosotros, como individuos, no como colectivo, como individuos, que descansa ese poder. Tenemos que ir a una breve pausa en el Ágora, pero regresamos con ustedes en unos minutos y con nuestra invitada esta noche, Ana Lucía Alejos Botrán. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy estamos conversando con la abogada Ana Lucía Alejos acerca de algo tan importante y que ha sido uno de los temas principales en los cambios que hemos empezado a ver en nuestra Guatemala, el activismo jurídico. Esa es una de las estrategias que ya a partir de ahora, pasadas las elecciones, pues ya con un nuevo presidente, Alejandro Maldonado Aguirre, y pues viendo una nueva integración de un Congreso de la República que va a estar más fragmentado, en mi opinión, siendo testigos en Guatemala del principio del fin del presidencialismo. Es importante que nosotros, los mandantes, Ana Lucía, ejerzamos ese mandato, entre otras cosas, en las Cortes. Si algo ustedes han hecho, pues como comentábamos en el segmento anterior, es el participar por medio de acciones que pues han servido para ir presionando los cambios. Pero en un lugar donde hace falta hacer muchos cambios, también es en el organismo judicial. Hay muchos jueces corruptos. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Han pensado ustedes, dentro de la estrategia de su organización, empezar a presentar también acciones en contra de estos jueces que dan mal nombre a la justicia en Guatemala? Pues sí, no, definitivamente. Ese es un tema que se tiene que limpiar, porque para que pueda haber un verdadero Estado de Derecho en Guatemala y de verdad gocemos de una democracia ideal, o por lo menos en vías de, todos los poderes del Estado deben estar lo mejor que se pueda. Y dentro del organismo judicial es donde estamos encontrando muchas veces el embudo o los bloqueos para poder llegar a ciertas cuestiones que necesitamos como país. Por ejemplo, se plantean los antejuicios y estábamos viendo que era la Corte Suprema la que los frenaba, como el de Woody Rivera, por ejemplo, ¿verdad? Que la Corte Suprema dijo no. Entonces, y ahora la Corte de Constitucionalidad ya les enmendó la plana. Entonces, vemos también, por ejemplo, el caso de la jueza Marta Sierra Stalin, dentro del caso de la línea. Fue una barbaridad lo que hizo. Hay escuchas, les dio medida sustitutiva en delitos en donde no tienen medidas sustitutivas. Entonces,
definitivamente Guatemala también necesita recobrar la credibilidad en el sistema de justicia. Y eso lo vamos a hacer a través de ir limpiando el organismo judicial. Ahorita que ya Guatemala está empoderada, que ya vimos el poder que tenemos cuando nos unimos como una nación, entonces yo creo que ya los jueces van a tener un poco más de miedo, los magistrados también, a la hora de hacer cualquier cosa, porque nosotros, en aras de lo que establece la Constitución, el derecho de petición, nosotros podemos accionar como guatemaltecos, abogados, no abogados, cualquier persona puede accionar ante el Ministerio Público, ante los tribunales de justicia, y eso es lo que debemos hacer nosotros ahorita, eso es lo que queremos, que este activismo jurídico se contagie a todas las personas, y ya hemos visto que ya hay más personas que están accionando también. Entonces hay que poner a trabajar la maquinaria del sistema de justicia a favor de los guatemaltecos para poder limpiar el sistema y poder proteger, recobrar y restituir el Estado de Derecho. Una de las cosas que hemos visto que se ha dado, y que yo le he puesto el título de que básicamente lo que ha estado pasando a través de todo lo que ha pasado de abril para acá, es que se ha incrementado la percepción de riesgo para los corruptos, y eso también aplica en el caso de los jueces y los que están dentro del Ministerio Público, porque también se han habido casos de fiscales que han estado involucrados también en casos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente ver cómo enfocamos los esfuerzos para incrementar todavía más esa percepción de riesgo. ¿Y qué es la percepción de riesgo? Simplemente que, como tú lo mencionaste ahorita hace un momentito, que lo piensen 2 veces antes de meterse a algo chuco, porque saben que alguien los puede ver, alguien los puede denunciar y podrían ir a parar ellos también a la cárcel, ¿no? Exactamente, yo creo que la certeza de castigo es un factor elemental dentro de todo esto que se está manejando ahorita, porque de nada sirve que el Ministerio Público, la CICIG o incluso nosotros los ciudadanos accionemos legalmente si en el organismo judicial vamos a llegar a encontrar la barrera. No va a haber certeza de castigo, entonces todos los corruptos, sean jueces, fiscales, funcionarios, dignatarios, van a seguir haciendo las cuestiones porque van a decir, ay, en el organismo judicial no pasa nada, estamos tranquilos y hablamos debajo de la mesa como siempre lo hacen y se salen con la suya. Por eso es que es tan importante restablecer la certeza del castigo, porque entonces ya van a saber que si hacen algo, van a terminar como está ahorita Pérez Molina y Roxana Valdetti, en prisión preventiva. No tuvieron ni siquiera la oportunidad de entregar la banda presidencial. ¿Por qué? Porque actuaron al margen de la ley. Y estamos viendo que se está dando la certeza de castigo. El juez, a mi criterio, aplicó bien la ley, las medidas, habían suficientes indicios de la participación de ellos en acciones delictivas y definitivamente hay una obstrucción a la averiguación de la verdad y es por eso que están guardando prisión preventiva, no como se está diciendo que se está violando la presunción de inocencia y otras cuestiones más, es precisamente por el poder que ellos manejan. Pero entonces aquí estamos viendo también otro tema muy importante, que el presidente Maldonado Aguirre ahorita tiene que destituir a todo el gabinete que tenía Otto Pérez Molina, porque si no, sigue la gente de confianza de él ahí adentro, siguen destruyendo evidencias y va a haber una obstaculización a la verdad. Entonces todo eso nosotros como ciudadanos tenemos que estar con los ojos bien abiertos y perder el miedo, que eso es una cosa muy importante, tenemos que perder el miedo a la denuncia, a la demanda, a accionar. ¿Por qué? Porque no es trabajo, como decíamos la vez pasada, no es trabajo solo de la gente que está en el Estado, es trabajo de todos los guatemaltecos aportar para que el país sea un mejor lugar, para que protejamos el Estado de Derecho, para que velemos porque las leyes se cumplan. Entonces tenemos que estar nosotros muy vigilantes y ya vimos lo que pasa cuando nosotros empezamos a presionar, estamos viendo los frutos después de 4 meses. Cuando habíamos visto a un presidente o a una ex vicepresidenta, como está Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti ahorita, y eso es porque toda Guatemala se armó de valor, estamos perdiendo el miedo, estamos dando un paso hacia adelante y estamos saliendo de esa época perversa en donde las represalias estaban a la orden del día, ya precisamente porque ya hay una certeza de castigo y hay una certeza de la reacción del pueblo de Guatemala. Al final, bueno, el estallido habrá sido hace ya casi 5 meses, 25 de abril, sí. Y hoy estamos a 17 de septiembre. Ese abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos ya casi a 5 meses del estallido.
pero tampoco hay que desperdiciar todo lo que se hizo con anterioridad o despreciarlo. ¿Por qué? Porque lo que vimos fue el estallido de un trabajo que venía de tiempo atrás, tratando de concientizar al mandante para que ejerza como tal. Precisamente hace una semana conversábamos con el diputado Luis Pedro Álvarez acerca de ese cambio en la mentalidad de los habitantes de Guatemala, que ya no solo se sienten ciudadanos, sino empiezan a ejercer como mandantes. Mandante es el que manda y somos cada uno de nosotros cuando participamos y nos expresamos y vamos también sosegándonos, porque pienso que debemos de seguir activamente participando y que se sienta nuestra presencia, pero también debemos de saber que Roma no se construyó en un día y que no podemos dejarnos guiar solo por las emociones. Mejor dicho, no nos debemos dejar guiar por las emociones, debemos usar nuestra razón para tomar las decisiones correctas que nos permitan hacer los cambios que necesitamos en el sistema para que algún día tengamos una verdadera república, que es lo que necesitamos. Guatemala es una democracia y ahí están los resultados, y lo que necesitamos es una verdadera república, y eso es lo que tenemos que entender, que la base de una república es el respeto a los derechos individuales de todos. Correcto. De todos, la igualdad de todos ante la ley, y la podemos lograr a base, entre otras cosas, además de la participación de ese accionar jurídico que por ejemplo, Ana Lucía ha sido una de las personas más activas en esa área, que ahorita andas motivando a otros a que también participen. Sí, porque es que es labor de todos. Yo creo que todos dentro de nuestro nicho podemos hacer cambios para Guatemala. ¿Cuántos abogados tenemos? Al fin y al cabo aquí queremos vivir. Exactamente, y es un país que es para nosotros, entonces es deber de todos, y yo creo que es una iniciativa buena, que todos nos sintamos empoderados, porque como dice la Constitución, el poder proviene del pueblo, y a través de este activismo jurídico estamos demostrando que en efecto tenemos el poder. Y el pueblo somos cada uno de nosotros, pero qué gusto acompañarlos de nuevo en el Ágora, apreciables televidentes. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices.